Aquí nuevamente esto no está en proporción, pero he estado hablando de Segunda de Crónicas 29 en conexión con Esdras 7:9, que dice que desde el 9 de noviembre hasta el clamor de medianoche es 8, y del clamor de medianoche hasta la ley dominical son 8 días también. But I'm saying that from 9/11 to midnight is 7 days. Y yo estoy diciendo que desde el 11 de septiembre hasta la medianoche son 7 And that días. this history between midnight and the midnight cry is 8. Y que esta historia entre la medianoche y el clamor de medianoche es el día 8. But I'm saying that this is the history where a first fruit offering is made. Ahora también digo que esta es la historia donde las primicias son This ofrendadas. history here is the harvest. Y la historia allá más adelante es la I cosecha. understand there's two distinctions in this harvest and I'm not dealing with those. Yo comprendo las distinciones entre los dos tipos de cosechas, But in the ceremony of the temple, pero en la ceremonia del you templo could not take in the harvest no se puede cosechar until after the first fruit offering was offered. hasta que primero se haga la ofrenda de las primicias. That's in the spring feast. Y eso se hace en las fiestas de la In the primavera. spring feast, you have offerings that consist of grains. Y esta fiesta de primavera hay una ofrenda que consiste en granos. And in the fall feast, Y en la fiesta del otoño you have offerings that are called the vintage. y hay unas fiestas que son llamadas But they're not de grains. ofrendas de viña, que ya no son granos, It's the olive oil and the grapes. sino que es las ofrendas del aceite de oliva y de las uvas. So we're talking about the first fruit offering in the spring feast, Así que estamos hablando de las primicias ofrecidas en la primavera, which Christ fulfilled to the very letter, la cual Jesús cumplió al pie de la on letra, the very day, y en el mismísimo día, on the feast of first fruits, en la fiesta de los primeros Christ is frutos, resurrected, fue cuando Jesús resucitó en las primicias, identifying himself as the first fruit offering. identificándose a sí mismo como las primicias. I know that prophetically, Y yo sé que at proféticamente, some lines you would put the cross right there at midnight. yo sé que en algunas líneas ustedes pondrían la cruz allí a la medianoche, You can put a cross in 2014, pero incluso puedes poner la cruz en 2014 también. put a cross at 9/11. También se puede poner incluso una cruz en el 9/11. So if you can put a cross at those three waymarks, you Así can que put a cross si- at every waymark in a reform line such as this. Así que si tú puedes estar poniendo la cruz en diferentes lugares en una línea de reforma, entonces eso nos permite también colocarla en otros That lugares. is not what I'm addressing. Y yo no estoy hablando I'm exactamente ahora de addressing eso. this line in terms of the harvest, Yo quiero hablar de esto en términos de la cosecha, that the barley is cut down at a single point in time, de que la cebada es cortada en un punto específico de just tiempo, as probation closes for the priest at a Así- single point in time. así como el puerta de la gracia se cierra para los sacerdotes en un punto específico, Then a wave sheaf is offered, which is the first fruit offering, y luego esa cebada recién cortada tiene que ser levantada y mecida, ofrecida en el santuario. 49 days after that, Y 49 días después de que eso se at hace, Pentecost, llegamos al there's another Pentecostés, first fruit offering, donde hay otra ofrenda de primeros frutos, but it's not the barley, pero ya no es la cebada, it's the wheat. sino es In el trigo. agreement with the fact that this probationary time for the Levites De acuerdo con el hecho de que el cierre de la gracia para los levitas closes progressively, se cierra progresivamente, in order to make the first fruit offering here of the wheat, para luego finalmente hacer la ofrenda mecida en la ley there dominical. is a process. Así que es un There is proceso, no process over here. pero no hay un proceso así en la Cut medianoche. that Simplemente- sheaf down and you lift it up as a first Simplemente fruit offering in the cortabas la cebada y la alzabas en el santuario. temple. But the wheat, the first fruit of the wheat has Pero to las be primicias taken, del trigo Os primeiros frutos do trigo devem ser tomados. turned into primero se grain, tienen que cortar, tienen que transformarlos mixed en with leaven granos, and water, tienen or turned into que, flour, tienen que hacer harina con ellos, No trigo, mixed with leaven and flour, leaven and water, convertir esa harina, luego mezclarla con agua y aceite y levadura, formed into two loaves,
hacer 2 panes, baked in an oven, hornearlos en un horno, no forno, and then lifted up as a first fruit offering here at this number y 8, luego son levantados y alzados como ofrenda mecida, esses aqui nesse número 8. which in 2 Chronicles 29 would be 16. No, que en 2 de Crónicas 29 sería el 16, el día I'm 16. just recapping everything. Así Everyone que yo follow. solamente estoy aquí pues recapitulando todo lo que habíamos dicho. todo mundo está me seguindo, certo? Okay, so now I want to deal with what some people would call a contradiction in God's word. Ahora yo quiero lidiar con algo que algunas personas llamarían una contradicción en la palabra de Dios. I spend a lot of time when I'm dealing with this subject Yo tomé bastante tiempo cuando yo lidiaba con este identifying asunto, that we as priests intentando identificar de que nosotros como are not only sacerdotes priests, no somos solamente sacerdotes, but we are the offering. pero también somos la ofrenda. Just as Christ was the priest that was the offering. Así como Jesús era la ofrenda, que también era el sacerdote. I'm saying that the priest is connected with the temple. Y yo también digo que el sacerdote, por supuesto, está conectado con el templo, You can't have the temple can't function without the priest. porque un templo no puede funcionar o oficiar sin So these sacerdotes. thoughts about the priest have to do with establishing the church. Así que este pensamiento hablan de un sacerdocio que establece un templo. Mas na mesma Y história, en la misma historia, Christ is restoring his political authority within his church. Jesús al mismo tiempo está restaurando su autoridad política dentro de su iglesia. So also with the story of the priests in this history, Así que también dentro de la historia de los sacerdotes en nuestro which tiempo, is the temple, que es un you templo, have the story of the throne of David. nosotros tenemos la historia del trono de David. The throne of David representing the political authority of God's church. Y el trono de David representa el trono político de Dios, la autoridad política de Dios en las líneas. I don't believe there's contradictions in the Bible, Y por supuesto yo no creo que existan contradicciones en la Biblia, but I want to show you that the Bible teaches that David, pero yo quiero mostrarles con la Biblia de que David symbol of the political authority of the Lord, es el símbolo político de la autoridad de Dios. he rules in Hebron for either 7 or 7.5 years. Él reinó en Hebrón por 7 años o 7 años y the medio, throne. esse é o y eso fue el trono. And I'm arguing that all Bible prophecy is structured on the story of church and state. Y yo voy a decir que toda profecía bíblica está edificada encima The very beginning of the great del concepto de controversy, iglesia y Estado. we're told in Isaiah, Y la primera vez que very Isaiah beginning of what? of the great controversy. y el mismísimo inicio del gran conflicto, Contado em Ezequiel, como se cuenta en That Isaías, Lucifer wanted to be seated upon God's throne. dice que Lucifer quería sentarse en los lados del But the norte, verse says, and also upon the sides of the north. quería sentarse en el trono de Dios y también en los lados del norte. Sides of the north in scriptures is his church. Pero yo voy a decir que esa palabra, los lados del norte, en la Biblia significa Satan wants iglesia. to rule both God's political authority, Así his que throne, Satanás quiere gobernar tanto en el trono político de Dios onde a autoridade política de Deus no seu trono, and his religious authority, y his también en la church. autoridad religiosa de a Dios. autoridade en su religiosa iglesia. da igreja. So from the very rebellion in heaven all the way through prophetically, it's about church and state. Así que desde la mismísima rebelión en el cielo, todo hasta el final, se trata de la iglesia y el Estado. Apostasia. So Igreja e Estado. we're going to show you Então nós Y vamos les vamos a mostrar mostrar a ustedes that David begins to reign in Hebron de que David empezó a reinar en Hebrón for 7 years. por 7 años. I'm going to put David here. Yo voy a poner David aquí. And this is talking about political authority. Y esto está hablando acerca de autoridad política. And what we've been showing the past day or so Y lo que nosotros hemos estado mostrando durante los últimos 2 días is this is 7 days, es que estos 7 días and it takes us to day 8. te llevan hasta el día 8. Day 8 is the same size as the first 7 days. This isn't, O dia perfectly 8, balanced. o dia 8, Así que el día 8 7 dias, isso es está perfeito. aquí en la pizarra, es del mismo tamaño This que el is día number 8. 8 from here to here. Pero eso aquí es el número 8. But the Bible also says La Biblia también dice, that David reigned in Hebron for 7.5 years. la Biblia dice que David también reinó en Hebrón por 7 años y So medio. I'm going to put a little mark here saying 7 years, Então eu vou colocar Así que hay una marca aquí de 7 años, 7 anos, but he reigns all the way to here because this pero también reinó 7 años y medio. mas ele reina todo o caminho até
follow the basic math, right? Ahora pueden tratar de seguir mi matemática básica. That's state. Y esto es el Estado. We're going to show you that Solomon took church Y nosotros les voy a contar de que Salomón tomó la parte religiosa, to build the la temple. iglesia. Le tomó 7 años para construir el templo. But the Bible also teaches Y la Biblia también enseña that he took 7.5 years. de que a Salomón le tomó 7 años y medio construir el templo. Church and state, Así que cuando venimos a comparar iglesia y el as Estado, symbolized by the throne of David and the temple of Solomon, están simbolizadas por el trono de David y la construcción del templo de Salomón. the Bible talks about 7 years or 7.5. La Biblia hace referencia a los 7 años desde Hebrón, So o I'm 7 y saying the medio, half o los 7 takes us años o right 7 y to the medio de middle Salomón. of the number 8. Y por lo tanto, yo quiero decir que la Biblia está haciendo una referencia específica a la mitad del día 8. You all with me? ¿Me pueden seguir? Now, if I can step out of this just for a second and remind you of something. Ahora, si yo puedo hacer un paréntesis, Lembrar de alguma coisa. This is based upon Ezra 7:9, right? esto aquí también está basado en Esdras Ezra 7:9. leaves Babylon on the first day of the first month, Esdras salió de Babilonia el primer día del primer mes and he gets to Jerusalem on the first day of the fifth month. y llegó a Jerusalén el primer día del quinto mes. And we saw that there was 120 days in Y here. habíamos hablado de que habían 120 días de ahí hasta allá. And to the 10th day of the seventh month, Y en el 10º día del séptimo mes, how many days did we recognize? ¿cuántos días habíamos reconocido? Quantos dias a gente De allí reconhece hasta allá. daqui até aqui? 70 días. 70, right? 70, certo? Okay, so in this history, Así que en esa in historia, this history I'm identifying sevens. en la primera historia estamos identificando el número But I'm 7. saying that we already know over here that there's a 70. Mas nós também sabemos Pero nosotros también sabemos que allá entre Panion Okay, y and- la ley dominical hay 70. Much of this muito disso Así is que mucho de esto based aquí upon the story of the joining of the two sticks. es también la unión de las dos varas. And the first place that we're certain of that the story of the two sticks is marked Y una historia en la cual estamos bien seguros de que las dos varas son unidas is in the story of Joseph. es cuando leemos la historia de José. Everyone familiar with this? ¿Todos están familiarizados con la historia de José? If you don't understand why Joseph is an illustration of the two sticks, raise your hand. Los que no saben por qué la historia de José no es una referencia a las dos varas juntadas, levanten la mano. Okay, then we're all familiar with that. I didn't see any hands. Así que yo no vi ninguna mano, eso significa que todos están familiarizados con eso. Fue la Okay, pregunta. when I ask you to raise your No te la hands, you puedo gotta raise preguntar your otra hands high. Así que cuando yo haga una pregunta, yo pido que levanten la mano alto. I'm not going to teach the two sticks in the story of Joseph. I'm just going to tell you Yo no voy a enseñar las dos varas juntadas en la historia de José. Eu só vou te dizer. do you know about the northern and southern kingdom being the two sticks that are broken? Those that raised your hands. Vocês If you que know about Saben, that, raise your hand. ustedes saben de que el reino del norte y del sur son las dos varas que luego deben ser juntadas. A história dos reinos do norte e reino do sul serem as duas varas. Se você sabe isso, levante sua mão. You know that when Jeroboam separated from Rehoboam, Ustedes saben que cuando Jeroboam se separó de Roboam, Separou de Jeroboão, the 12 tribes of Israel became the two tribes of Israel, the southern and northern kingdom. las 12 tribus de Israel se convirtieron luego en dos reinos separados, norte e a do sul. norte y 10 in sur. the north, 10 no norte, 10 quedaron Two in en the el south. norte, 2 quedaron en el and then in sur. Ezekiel 37, Y luego en Ezequiel 37, Ezekiel's told to stand before God's people Ezequiel es llamado a estar delante del pueblo de Dios diante do povo de Deus. and take two sticks symbolizing these two lines y toma dos varas que simbolizan los dos reinos. and take these two sticks in front of God's people. Levar essas duas varas diante do povo de Deus. This is the northern kingdom. Essa é a vara Este es do el norte. norte, This is the southern kingdom. E essa é a vara este es el do norte sul. del sur. And join them together. Ele deve juntá-los. Y él las And when you juntó. do that, God's people are going to say, what do you mean by that? Y entonces Dios le dijo a Ezequiel que cuando él hiciera eso, el pueblo preguntaría, ¿qué And es eso? Ezekiel's supposed to tell God's people Y Ezequiel le tenía que decir al pueblo de Dios that these two nations, the northern and southern kingdom, de que esas dos naciones, la del norte y la del sur,
that have been broken apart back in the time of Jeroboam, que fueron separadas en la historia de Jeroboam, Lá atrás, no tempo de Jeroboão, there are going to come a time when they're joined back together as two sticks. va a llegar el tiempo en lo que esas dos varas van a tener que ser juntadas y That's in unidas. Ezekiel 37. Y eso es en Ezequiel 37 So we've understood that for quite o some time. 36. nós entendemos 37. isso por bastante tempo. Ahora And then we nosotros came to estudiamos eso por understand mucho that this tiempo. same story is found in Joseph. Y luego nosotros encontramos que esa historia simbolizada en Ezequiel se encontraba en la historia You de remember the story la of historia de Joseph? José. Você se lembra da história de José? His Si 10 ustedes se brothers, recuerdan la historia de José, habían 10 hermanos. they leave to do their agricultural farming business. Eles saem Ellos da salieron produção para de agricultura, encargarse de sus negocios de Jacob gets agricultura. worried about them, Y José, Jacob so estaba he sends preocupado por Joseph ellos. to find them. então Así que él envía a José para que encuentre a sus Nobody hermanos. likes Joseph at this point Y ni nadie le gustaba, que le caía bien because he José, had a dream porque José había tenido un sueño that says all his brothers and even his mom and dad are going to bow down and worship him. donde aparecía la mamá, el papá y todos sus hermanos arrodillándose ante él. pai iriam se prostrar diante dele. Did he have a dream? Ele teve ¿Será que José tuvo un sueño? No. não. He had two dreams. No, él no tuvo un sueño, tuvo dos sueños. He had two dreams. José tuvo dos What's sueños. that mean? ¿Qué significa It eso? was established. Que era estabelecido. Que estaba Brothers establecido. and his mom and dad were going to bow down and worship him. Estaba establecido porque su padre, su madre y sus hermanos se arrodillarían ante él. So when he finally finds his 10 brothers, Así que cuando él finalmente va y encuentra a sus hermanos, they sell him into bondage into Egypt. ellos lo agarraron y lo vendieron como esclavo para Egipto. Ao cativeiro no Egito. And then he's in prison. Remember that story? Y bueno, José en prisión, ustedes recuerdan la historia. And how many dreams were in prison? ¿Y cuántos sueños él tuvo cuando estaba en prisión? Havia na prisão. 2 dreams. Bueno, él no tuvo sueños, pero hubo dos sueños en la prisión, el panadero y el copero. Então ele sai da prisão. Entonces, bueno, José sale de la And how prisión. many dreams does Pharaoh have? ¿Cuántos sueños terminó teniendo el faraón? Tuvo dos sueños. Joseph is about 2 dreams. Así que la historia de Joseph es la historia de dos sueños. Sobre dois sonhos baseados em várias testemunhas. But Joseph becomes the ruler of Egypt, essentially, Y correct? bueno, finalmente sabemos que José se convirtió en el gobernador de His Egipto dreams coming prácticamente. true. Y sus hermanos y sus sueños se And tornan Jacob, verdad. because of the famine, sends 10 brothers into Egypt Y to get some food. por causa de la hambruna, Jacob envió a 10 de sus hermanos. Para o Egito para conseguir alguma comida. And Joseph, he knows what's going on now. Y José, que sabe lo que está pasando, He's seen the dream fulfilled. He sends 9 brothers back to Jacob. entonces José está viendo que el sueño se está cumpliendo, así que él envía de vuelta a 9 hermanos. You're not going to see your brother unless you bring back my baby brother. Él les dijo, bueno, ustedes no van a ver a su hermano hasta que ustedes no traigan al hermano pequeño que ustedes tienen. So you got 10 brothers that are sending him into bondage. Así que ustedes ven a 10 hermanos que son enviados a Egipto, 10 brothers that reconnect with him. O cativeiro, 10 irmãos que se conectam com ele. 10 brothers that have to come back the second time. y luego, luego hermanos 9 que vuelven para la casa de Jacob, 10 que tienen que volver con Benjamín. Nesse tempo, José Y en Has ese had periodo de how tiempo de many José, sons? havia ¿cuántos quantos filhos? hijos tenía José? 2. Dois. Tenía 2 hijos, Manasseh and Ephraim, right? Manasés y Efraín. So he's turned into 2 here. Así que José se convirtió en 2. Ele se transforma em dois aqui. But when this is all said and done, Y cuando todo esto termina, Está tudo terminado. his father and all his family is going to come into Egypt. la familia y toda la Seu familia pai, todos vão chegar ao de Egito. And so José what I'm saying vuelve. is this in the context of the Va para joining of the Egipto. 2 sticks. Então o que eu estou dizendo é Entonces lo que yo estoy diciendo es esto. junção das duas varas. We have several witnesses that from the midnight cry to the Sunday law, Tenemos suficientes testimonios desde que el amor de medianoche hasta el this decreto is the dominical. history of parallel Eh, kingdoms. Esa es la historia de los reinos paralelos. Not just for the 2 sticks, No solo de las 2 varas de Israel, As duas varas. but this is where the sixth kingdom, the United States, is going down, pero también en lo externo es cuando el sexto reino de la profecía va cayendo while the 7th kingdom, the United Nations, is going up. y cuando el séptimo reino de las naciones judías se empieza a levantar. Unidas estão ascendendo. You have parallel kingdoms in here. Ahí hay reinos paralelos allí. This word parallel kingdoms
comes from Daniel 11. Esta palabra paralelos viene del But this is capítulo where 11 de the two Daniel, sticks are being joined. pero es también la historia interna donde las dos varas son And at juntadas. one level, these two sticks Y en un nivel, esas dos varas represent these 10 tribes representan 10 tribus, that are going to join with 2 tribes in this 10 history. tribus que se van a unir con otras 2 tribus. This is the history of the joining of the two sticks. Entonces, esta es la historia del juntamiento And the de las dos first varas. place that we've recognized that the joining of these two sticks is found Y el primer lugar en la Biblia donde nosotros reconocimos a las dos varas siendo juntadas Das duas varas. is in the story of Joseph. es la historia de José. When Jacob finally comes, when Jacob and his whole family finally comes Cuando and joins Jacob, Joseph in Egypt, cuando Jacob y toda la familia entera volvieron, se fueron a Egipto y se juntaron con Jacob. the two José, sticks ¿cuánta that had gente been era? broken 70. back here when Seguro. he was sold into bondage, ¿70 qué? As Búscalo. duas varas que haviam sido quebradas aqui quando ele foi vendido em cativeiro. Búscalo. they're brought back together. Así que ellos fueron traídos So juntos, estas in dos the varas. writings of Moses, En los escritos de Moisés there is 2 times hay 2 veces where it says that 70 souls came with Jacob to join with Joseph. donde dice que 70 almas se juntaron con José en Egipto. And I'm saying that this history here Y yo estoy diciendo que esta historia is aquí, emphasizing the joining together of the two sticks. ese 70 allí en esa historia, enfatiza el juntamiento de las dos varas. Are you with me? ¿Están conmigo? But Stephen, Pero Mas Estevão, in the book of Esteban, Acts, no livro de 46, Atos, 27, when he's ok, déjalo giving ahí. his final sermon, quando ele está dando o seu Cuando está dando su último how sermón, many people does he say came out of Palestine to join with Joseph in Egypt? ¿cuántas personas dice Esteban que se juntaron, que se fueron de Palestina a José Because he con José? contradicts Moses. Porque él contradice a Moisés. He says 75. Ele disse Él dice que fueron 75, Esteban. I'm saying, Pero yo estoy diciendo, this is, I don't know how I justify saying this, y bueno, no sé cómo voy a justificar de que Esteban dice other than 75, prophetically, a no ser que lo entendamos proféticamente, that this 75 de que este 75 is 7.5, es 7.5, and this 70, y este 70 this point 5, y el punto 5 esse ponto 5. takes you to here, te lleva hasta atrás en el and it's medio, saying that at this point here, y significa que en esta historia aquí, when the ensign is lifted up, cuando el pendón es levantado, that will draw all men unto himself, todos los hombres serán atraídos a él, Serão levados a ele. that the issue that awakens the 10 tribes, the 70, the other stick, que aquel asunto que termina siendo que la otra vara, los 70, se junten con los sacerdotes, takes place right here. toma lugar allí. And this 75 that Stephen mentions Y este 75 que Esteban isn't menciona speaking about the church and the state. no está hablando de la iglesia y del It's Estado, speaking about the joining of the two sticks. está hablando específicamente del juntamiento de las So dos this varas. 7.5 goes this way and this 7.5 goes this way. Así que el 7.5 del reino de David va de allí para But acá this y el 7.5 de Salomón va para 70.5 allá. goes this way. Pero el 70 y 5 de Esteban Okay, so now I regresa want to try to hacia show you atrás. those in scripture. Y yo voy a tratar de mostrarles eso en las escrituras. First Kings Primera de Reyes 6, 37 and 38. 6, 37. 37 e 38. Primeira Reis 6, 37 e 38. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Ziv. E no ano 10º, no mês de Bul, que é no mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e edificou em 7 anos. So, how long did it take to build? Así que ¿cuánto tiempo le tomó Para construir el templo? My sister says 7 years. minha irmã Aquí dice que fueron 7 años. How many agree with her? ¿Cuántos concuerdan con ella? Say amen if you agree with her. diga amém. Díganme los que están de acuerdo con lo que ella dijo. Não deixe
deixem ela entender sozinha. Do you agree No, with her? no la dejen sola, diga. ¿Concuerdan Isn't con that what ella the o no? Bible says in that last sentence? ¿No es lo que dice la Biblia en esa última oración, verso 38, capítulo 6? 7 anos? No, it wasn't 7 years. Não, não foi. No, no fueron 7 años. Okay, what does it say? What did we just read? ¿Qué fue lo que ya leímos? O que, que a gente acaba de ler? In the fourth year, En el cuarto año, No quarto ano, verso I'm 37, speaking about verse 37. estou falando do verso 37. In the month of Ziph, en el mes de Sif, and in the 11th year, En el año 11, 11º ano, in the month of Bul, no mês en de el mes de Bul, Bul, which is the 8th month, que es el oitavo octavo. mês. so it's giving us months. Así que esto aquí nos está dando meses. So it's the fourth year, Então, Así esse que es o el quarto cuarto ano, año, but it's the month of Ziph, mas que é es el o- mes de o Zif. mês de Zif, which is the second month, que é o y segundo el mês. Sif es el segundo and it's mes. finished in the 11th year, Y luego es terminado en el año 11, in the month of Bul, en el mes de Bul, which is the 8th month. el cual es el octavo mes. So if you just look at the years, Así que si tú cuentas los años y aquí los it meses, equals 7 years. São 7 anos. son 7 But if años. it started in the second month of the fourth year, Pero si tú comienzas desde los meses que te indica No mês do quarto ano, and it ended in the 8th month of the 11th year, y llegas al octavo mes del undécimo año, primeiro ano, that is 7 years and 6 months. eso te va a dar são 7 meses y 7 meses. años y 6 meses, 7 años y medio. So the ¿Pueden ver Bible's eso? saying directly it was 7 years. Así que la Biblia dice de manera directa que son 7 años, At the very same time, it's saying pero al it's mismo 7 and a tiempo, half cuando years. cuentas los meses, te dice que son 7 años y medio. São 7 anos e meio. Do you see it? ¿Lo pueden ver? Okay, so what I'm saying is when it Así que lo all que yo the estoy temple diciendo es, illustrations in the scriptures are talking to the temple that's being built in our history. así que todas las referencias en la Biblia que encontremos acerca de la construcción de un templo se refieren a nuestra historia. Eles estão ilustrando a nossa história. Because Jesus is illustrating the end of the world with all those stories. Porque lo que está haciendo Jesús es ilustrar toda nuestra historia con todas las Solomon's demás. temple was built in 7 years, Así que este templo fue construido en 7 años, but at another level, it goes another half pero year. en otro nivel fue construido en 7 años y medio. Metade de ano para chegar aqui. It goes halfway into the number 8. Así que eso llega a la mitad de ese día 8 de Esdras, Certo? de Segunda de Crónicas 29. What does Ziph mean? ¿Qué significa mes Sif? Brillo, It means flowers. Brillo. Pardon me? brillo. Brightness. Brightness, brightness. Yeah, yeah. The Sí, earth is gonna significa be light brillo. with His glory. That's a nice point. Es cierto, es un punto bien interesante. A terra vai ser iluminada com La tierra va a ser iluminada con la gloria, But it also means flowers. pero Sif también significa What do flores. the flowers precede? ¿Y qué es lo que precede a las flores? precedem. Okay. What does Bul mean? Ahora, ¿qué significa O que Bul? significa Bul? El mes de Bul. Rain, Significa but it lluvia also means y también significa Mas produce. também Significa produto. Here's the productos. budding out. Colheita. Here's the budding out. Here's the coleta. Entonces, aquí está el brote de las flores y ahí está la cosecha. In the months. Así que Bul significa cosecha And you o can see lluvia. several things in the meaning of those months in here, if you're willing. Y to podemos see. encontrar muchos significados cuando estudiamos los meses. Significado desses meses aqui. Okay, go to 2 Samuel 2, verse 11. Así que vamos a Para 2 Samuel 2, Segunda de verse 11. Samuel 2 Samuel 11, 2, verso 11. Segunda de Samuel 2:11. You can read that when you're there. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 Y meses. fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 2 años y Samuel 6 2, verse meses. 11 says that the time that David was king in Hebron was Así que 7 segu- years and 6 months. Así que segunda de Samuel 2:11 dice que el tiempo que reinó David fueron 7 años y medio. Foram 7 anos e 6 meses. And David begins to reign in Hebron right here. E Así que David comenzó a reinar en Hebrón justo aquí en 9:11. How many years total does David reign? Do you know it? We haven't read it, but do you know it? Quantos anos em total Davi reinou? 40 years. Así que ¿cuántos años en total David reinó? ¿Cuántos saben? How many years does Reinó 40. Saul reign? Ahora, ¿cuántos años reinó Saúl? 40.
40 years. How many years does Solomon reign? Quantos anos reinou Salomão? ¿Cuántos años reinó 40 Salomón? years. 40? 40, 40, 40. Así que 40, 40. But when it comes to David, Pero cuando llegamos a David, the first 7 years he los primeros reigns in 7 Hebron, años que él reinó en Hebrón, Ele reina em Hebron. and then he's going to reign for 33 years in where? entonces luego va a reinar 33 años ¿en dónde? Jerusalén, en Jerusalén. Okay, so where do we put Jerusalem? Ahora, ¿dónde nosotros ponemos Jerusalén aquí? Right here, right? Nosotros ponemos Jerusalén ahí en el clamor de medianoche. At one level you got 7 years and Así- then 33 years. It's not proportionate. Así que en cierto nivel tenemos aquí 7 años hasta el clamor de medianoche, 7 años y medio, But we're y looking luego at los the story of David 33 in hasta la ley dominical. the history of the priest, as I define the history of the priest. Mas, então, no, Pero en el nivel que nosotros estamos usando para definir la historia de los sacerdotes, eu defino a história do sacerdote. como So yo la David's going to defino, begin to reign here for 7 years. David and va a a comenzar a reinar desde Hebrón, desde el 9:11 hasta la medianoche son 7, pero y medio hasta la mitad. But we're not done. Y aún no But you no see here in terminamos. verse 11 that it's 7.5 years. Pero pueden ver ahí en el verso 11 que son 7 años y medio que David Go to reina. chapter 5, verse 5. Pero of vayan al 2 capítulo Samuel. 5, Capítulo 5, verso 5. capítulo 5, verso 5. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou Y en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó Same 33 años story. sobre Now we todo know about Israel y Judá. Jerusalem. Mesma história. Agora Así que esta es la misma historia. 1 Chronicles 3, verse 4. Vamos a Primera de Crónicas. Crônicas 3, verso 4. Primera de Crónicas 3, 4. 6 lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses. E 33 anos reinou em Jerusalém. 1 Estos 6 Chronicles nacieron en 29, Hebrón, donde reinó 27. 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Esa no la escuché. Foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos. Y fueron los años que reinó en Israel 7 años. 33 anos. Y en How Israel long did reinó he reign in Hebron? 33 años. Así que ¿cuántos años reinó en 7 Israel? years. 7 anos. Hay 7.5 versículos que dicen que years. reinó 7 años y otros que dicen que reinó 7 y medio. Así que son 7 años. That could o be 7 called a años y medio. contradiction of God's word if you want to think that God could contradict himself. Así que algunas personas podrán creer que eso es una contradicción en la Biblia. Se quisesse dizer que Deus se contradiz. Who was David? Pero ¿quién fue David? He's like Tyler. Ele é como Él era como Tyler. What was Tyler? ¿Qué era Tyler? Tyler was the baby of his family. Tyler era el bebé de la familia. Wasn't David the baby of his family? Así que David era el bebé de la familia. Am I wrong? No estoy Okay, I equivocado. think. What do you have? 3 sisters? ¿Cuántas hermanas tienes tú, Tyler? So there's 4, and he's the baby. Así que ellas son 3 hermanas y Tyler es el bebé. But what about David? He was the baby. Pero ¿qué tal de David? But how many brothers did he have? ¿Cuántos besides himself? hermanos tenía David? irmãos ele tinha, Oh, além dele. David was the 8th. David era el octavo. Okay, David was the 8th. David era el octavo. Okay, so the 8th, the throne of David Así que él era el octavo. is the throne of 8. El trono de David es el trono del octavo. And it's taking us right to the center of number 8. E está nos Y nos lleva directamente al medio del número I'm a little 8. bit sorry, my brother. Desculpa pouco. Me disculpo contigo, hermano. I could have Tyler. used myself. Eu poderia ter usado. Me pude haber usado a mí Go to mismo. Genesis 46:27. Vá para Vamos a Génesis 46, 27. 46, 27. Yep. Ah, os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram Y los hijos de duas José que almas. nacieron en Egipto, 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. How many people came out of Palestine into Egypt with Jacob? Así que ¿cuántas personas vinieron de Palestina con para o Jacob? Egito com Jacó? What's it say? ¿Qué dice que? 70. Dice que vinieron As a 70. student of prophecy, Así como estudiante de profecía, even if you really didn't have any extra information,
Así que incluso si tú tal vez no tienes una información Where extra, would you place that? ¿dónde tú pondrías el 70? If you got 70 associated with Jacob Si tú coming ti- out of Palestine into Egypt, Si tú tienes el número 70 asociado con Jacob saliendo de Palestina para Egipto, you're going to put it here, right? ¿tú lo Right, pondrías based on aquí o Ezra no? 7:9. Você vai colocar Basado en Esdras 7:9, tú pondrías ese 70 allí. But you know this is the history of the joining of the two sticks. Pero también sabes que esa historia es la historia del juntamiento de las So dos when varas. Jacob's coming out of Palestine into Egypt, what is he doing? Así que cuando Jacob está saliendo de Palestina para Egipto, ¿qué está haciendo? está fazendo? He's joining with Joseph, Él se está uniendo a José, Dando a José, right? certo? ¿sí o no? Now, we all know about the joining of the two sticks in Ezekiel 37. Y todos nosotros typically. conocemos la unión de las dos varas en Ezequiel 37. Ezequiel 37. But because we're not so familiar with the story of Joseph, Pero ya que no estamos familiarizados a veces con la historia de José, sometimes we don't see something in Ezekiel 37. If a you veces hay look in cosas que no notamos en Ezequiel 37. Essas coisas de Ezequiel 37, se você abrir lá, there. Ezekiel 37, Ezequiel 37, where Ezekiel's going to take the two sticks and join them together. donde Ezequiel va a agarrar las dos varas y las va a juntar. Ezequiel vai tomar essas duas varas e juntá-las. Beginning in verse verse 15. Comenzando en el versículo 15, Let's read verse 15 and 16. leamos los versículos 15 y 16. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, tómate ahora una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe en ella para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Israel, seus companheiros. What's that one the second stick for? ¿Para qué era la segunda vara? It's for Joseph. É para José. Era para José. It's connecting this story with what we're speaking about. Está conectando la historia de la cual nosotros estábamos Okay, hablando. Judah, the northern and southern kingdom Así que el norte y el sur, As tribos do norte e do sul, that we're familiar with, con las cuales estamos that get familiarizados, separated in the time of Jeroboam, que fueron separadas en el tiempo de Jeroboam, have been Jeroboam. illustrated in the separation of Joseph and his brethren. había sido ilustrado mediante la separación de And José when y sus they come hermanos. back together, the joining of the two sticks, Pero cuando ellos vuelven a unirse en la unión de las dos varas, as duas varas, as illustrated here in Ezekiel 37, ilustrado aquí en Ezequiel 37, 37, one of those sticks is associated with Joseph. una de esas varas está relacionada It's directamente con connecting José this story with where we're at, right? y está hablando exactamente de la historia, está conectando las historias que estamos You hablando. see that? Así que pueden ver Go eso, to ¿no? Deuteronomy 10:22. Ahora vayan a Deuteronomio 10:22. 22. Com 70 almas, Con 70 almas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. estrelas do céu em multidão. So how many people came with Jacob out of Palestine into Egypt? Así que cuántas personas vinieron con Jacob de Palestina a Egipto. Upon two witnesses, Jacó. Sobre, it's 70. sobre dos testigos en Génesis y aquí Go to en Deuteronomio son 70. Vá para Pero vamos a Atos Hechos 7, 7, 10, 14. You know, sometimes, Você sabe, algumas vezes, Algunas almost veces, all times, casi todas las veces, when a human being speaking, cuando un ser humano habla, they're just speaking. él solamente está hablando. But there are times Pero hay veces algumas vezes, when certain persons in history, cuando ciertas personas hablan en la when they historia speak, y cuando hablan, they're speaking under the direct inspiration of God. hablan en la inspiración directa de Dios. inspiração de Deus. You know what I mean, right? Ustedes saben de lo que me refiero, ¿no? You know, when Elijah looks at Israel and says, "Choose this day whom you shall serve," Cuando viene Elías y le habla a Israel, Olha para Jerusalém escoge e diz, hoy a quién servirás, oh Israel. "Servireis". the Lord's selecting those words, yes? El Señor escogió esas palabras tal cual, ¿sí o no? That's not just Elijah talking. Así no era Elías simplemente ahí So what hablando. about Stephen Ahora, ¿qué tal de Esteban? in his sermon as he's about to become the first Christian martyr? En este sermón, cuando se va a convertir en el primer mártir Quando ele cristiano, está prestes, Estevão, quando ele está prestes a se tornar o primeiro cristão, um mártir cristão, além de Cristo.
He's speaking under inspiration, right? Él está hablando bajo la inspiración, ¿sí o no? Even if he wasn't, it's recorded in the Bible, so it's inspired. Así que si ni siquiera, si tal vez él no fue inspirado cuando hablaba, eso está registrado en la Biblia, así que es inspirado. Então é duplamente inspirado. Así que está doblemente inspirado. Seguem a lógica. So what's verse 14 say? What's Stephen say in verse 14? Así que, ¿qué dice Esteban en el verso 14 del capítulo 7 de Hechos? José mandou chamar a Y Jacó, seu pai, enviando e a José toda hizo sua venir a parentela, su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 almas. Stephen says it was 75 people that Así came que- with Jacob out of Palestine into Egypt. Así que José está aquí diciendo que fueron 75 almas las que vinieron de Palestina para Egipto. Is that a contradiction? ¿Acaso eso es una contradicción? No, there's something there that is important for us to recognize. Yo sé que aquí hay algo que es importante para que nosotros reconozcamos. estamos reconhecendo. If you see something in God's word that appears to be a contradiction, Si nosotros encontramos algo en la palabra de Dios de que parece ser una contradicción, how do you resolve it? ¿cómo la resolvemos? How do you resolve it? ¿Cómo la resolvemos? Line upon line. Mediante línea That's the sobre only way you can línea. resolve it. É a única forma. Es la única manera de resolver Is esto, bring the lines together. trayendo las líneas y So when I juntándolas. bring the lines together in this story, Así que cuando yo junto las líneas, Juntas nessa história, I see 70 here yo puedo ver el 70 on two witnesses, mediante dos testimonios, but I also see 75. pero también puedo ver el 75. And I, using some type of prophetic authority, Y así yo, usando algún tipo de autoridad profética, profética, I turn the 75 into a 7.5. yo tomo el 75 y lo voy a convertir en una especie de 7.5. Now I have the problem. Y ahora tengo otro problema. Do I project the 5 this way ¿Será que voy a proyectar ese 0.5 para allá ou para essa o para la izquierda? Line upon line tells me Ahora, la línea sobre línea me dice that right here a first fruit offering has been lifted up, de que justo aquí en el medio hay unas primicias que fueron levantadas and Christ, when he put this in place at the cross, y cuando Jesús puso esto en su lugar said, if en la I be cruz, lifted up, I will draw all men out of Palestine into Egypt with me. Él declaró que cuando fuese alzado, él iba a traer a todas las almas desde Palestina hasta Egipto. todos os homens da Palestina para o Egito junto comigo. It's this event, line upon line, Así que este evento, línea sobre línea, that begins to awaken the Levites es aquel que empieza a despertar a los levitas that they need to get out of the Laodicean church and get into the Ephesian church immediately. donde es ese llamado que se le hace a los levitas para salir de su estado laodicense y juntarse a Éfeso. Imediatamente. Okay, so I hope you see the Inmediatamente. logic of 7.5, 7.5, and 7.5 going another direction. Así que yo espero que hayan visto el 7.5 de David y Salomón yendo hacia esa dirección y el 7.5 de Esteban juntando hacia atrás en la otra dirección. Eu entendo Yo comprendo That if there was a weak part of the link of this chain, de que si hay una parte débil en la cadena de esta verdad, it's right here where I turn 75 into 7.5. sería aquí donde yo convierta este 75 en un 7.5. And if you want to say to yourself, se você quiser dizer Y si tú te quisieses decir a ti I can't mismo, buy that, yo no voy a comprar eso, what I want to say to you is, lo que yo te diría es, then what does that 75 mean? entonces explícame qué significa el 75 de Esteban. Because it stands opposed to the two witnesses in the Old Testament of 70. Porque ese 75 parece estar en contradicción con las dos veces que habla You 70 have en a el Antiguo responsibility Testamento. to resolve that discrepancy. Tú terminas teniendo la responsabilidad de resolver esa discrepancia. And you have to do it, I believe, by using line upon line. Y yo creo que tú debes hacer esto usando línea sobre línea. And to me, line upon line La makes it metodología pretty de línea clear what sobre this is línea. all about. para mim, Y para mí esto, seja muito claro. para mí las líneas sobre las líneas hace que esto sea bastante claro. Okay, Así que muy bien. that's the 7.5. Eso aquí que expliqué es el 7.5. I'm done now, right? You start? No, you have half hour. Okay, good. Todavía tenemos 30 minutos. So, what I'm saying here, Então, Así que lo que yo estoy diciendo aquí this is the development of the church triumphant. es que este es el desarrollo de la iglesia triunfante. Igreja triunfante. I, in a very narrow way through the years,
Yo he estado en una senda bastante estrecha durante estos años. pelos anos. If I would say anything about the church triumphant 15 years ago, Si yo tuviese que hablar de la iglesia triunfante hace 15 años, I would say the church triumphant is the church that is free of any tares. It's just the wheat. yo hubiese dicho en aquel tiempo que la iglesia triunfante es aquella que está libre de cizaña. And I have Spirit of Prophecy quotes to uphold that. Y yo tengo citas del Espíritu de Profecía para apoyar eso. Texto do Espírito de Profecia para dar um suporte a isso. But I had no reason to be looking any deeply at that. It wasn't a big issue. Pero eso no era un gran asunto y por eso yo no tenía necesidad de estar buscando más profundamente ese asunto. Problema grande. Then we began to understand Así que luego comenzamos a that the comprender Lord was going to rebuild the temple and reestablish the church triumphant. de que el Señor estaba reconstruyendo un templo y estaba restableciendo o iba a restablecer la iglesia triunfante. And then we began to understand Luego llegamos a that comprender as the temple was being built, just as Noah's ark was built, de que así como el templo estaba siendo construido, tal cual el arca de Noé también estaba siendo construida, Construída. that there's a period of time when there are wise and foolish that are participating in the work. de que había un periodo de tiempo donde había sabios y So what I'm imprudentes saying about this history here, O que eu estou dizendo sobre imprudentes y prudentes estaban from juntos en la 9/11 iglesia when the triunfante. foundational work begins En el 9/11 es cuando la obra fundacional comenzó fundações começam. until midnight, hasta la medianoche. this is part of the history of the church triumphant. Eso aquí es parte de la historia de la In fact, iglesia the triunfante. history of the church triumphant begins over here in 1989. Y de hecho la historia de la iglesia triunfante comienza en This is the church of 1989 Ephesus. y se le llama la historia de la iglesia de And there's Éfeso. a church up here called Laodicea. Y hay una historia aquí que se le llama una iglesia que se llama la Odisea, Right here. que está siendo pasada por alto justo allí desde el, In 80 agreement desde el with the 89. reform line. Y eso está de acuerdo con las líneas de la reforma, As linhas de reforma. Because this is the time of the end. porque allí es el tiempo del fin. And at the birth of Christ, Y en el nacimiento de the Cristo, leadership of the Hebrew church should have recognized that event. los líderes de la iglesia hebrea debieron haberse dado cuenta They didn't, and Sister White says they were passed by at that de que point. Jesús iba a nacer, y por eso la hermana White dice que la lideranza fue pasada por alta justo en ese punto. So the church triumphant, its history begins here. Así que la iglesia triunfante comienza justo aquí. There's a work of building the temple here and consecrating the temple. Hay una obra de la construcción de un templo y de consagración, Reestablishing the authority of David, the political authority. una historia para restablecer la autoridad política de David. A autoridade política, o trono. And in this history there are still wise and foolish builders. Y en esta historia todavía existen vírgenes sabias. But right here, ¿Cómo se llaman las otras the vírgenes? separation of those two classes is finalized. Pero al final de esta historia, la separación de las dos clases es And from finalizada. this point on, Y después desde ese this punto en church adelante, is tear free. esta iglesia va a ser libre de, There'll be a estará lot of libre de people that come and cizaña. stand in this church, Van a venir muchas personas que vendrán a esta iglesia but they don't bring any sin in with them. y ellas no van a traer consigo ningún tipo de pecado. Okay, so right here's the beginning of the church triumphant. Então, bem aqui é o início Así que da bien igreja triunfante. aquí al But it's inicio really comienza la marked iglesia in history at the triunfante, midnight cry. I mean, that's where it's pero lifted up realmente la above iglesia all va a the ser other triunfante en el clamor de la medianoche, O clamor da meia-noite é assim que vai ser levantado para todos. in porque va a this ser la history here, alzada. Então, nessa Y entonces en esta what's going to historia, take place in this history lo que va a tomar lugar entre la medianoche y el clamor de is going to medianoche begin to finalize the decisions that are made by the Levites and therefore thereafter the Nethinim. va a desarrollar lo que va a provocar la respuesta de los levitas y más adelante de los netineos. e, portanto, depois sobre os netineus. So you have a lot of wheels moving in here. Así que tenemos muchas ruedas dentro de ruedas moviéndose If you aquí. know what I mean by a lot of wheels. Así, si es que ustedes saben a qué me refiero cuando digo ruedas. Ezekiel's wheels within wheels. Son las ruedas de Ezequiel dentro de otras ruedas. Okay, so that being said, Entonces eso dicho, going to switch gears a little bit Vamos trocar. voy a mudarme un momento de, de and tema begin to look at the number 81. E vamos y quiero começar que a olhar para o miras- número 81. mirásemos un momento el número 81. Someone that has a computer, someone like Tyler, Alguém como Alguien que está? tenga computadora, así como Tyler. find me Uzziah's rebellion when he went to offer. Encuéntrenme la rebelión de Usías cuando fue a ofrecer en el templo. Where you have the 81 priests Yeah. resisting. La historia de los 81 sacerdotes. Capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 8.
I'm switching gears now, brothers and sisters. Yo voy a cambiar ahorita de tema, hermanos y hermanas. Direção agora, irmãos e irmãs. I'm switching to the symbol of 81. Voy a cambiar y vamos a hablar del símbolo del número 81. Yeah, I'd love some water. I think it's DK cross between 3 or 4. No, I want it in the Bible. Oh, water. Okay. Chronicles 26, right? Yeah, but I don't. Oh, you know this verse too. Okay, all right. Maybe, No, we'll trust your intuition. But let's read Hebrews 8:1 first. Vamos a leer Hebreos 8, verso 1. Ora, a suma do Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. I would suggest to you that the book of Hebrews Yo voy a sugerir que el libro de Hebreos is exclusively for Seventh-day Adventists. es un libro que fue escrito exclusivamente para adventistas. I remember when we first noticed this Y recuerdo la primera vez cuando nos dimos cuenta de esto and we began to teach it, y empezamos a enseñarlo. and there was an Adventist theologian that wrote a book shortly thereafter, Había un teólogo adventista que poco después de nosotros decir esto, and it was funny how many things. It was a real short book, y fue bastante gracioso esto. era livro bem curto. but it was funny Un- how un many libro bien things cortito. in that book were in opposition to what we were teaching. Y es interesante cuántas cosas en ese libro de ese hermano estaban en oposición a lo que nosotros enseñábamos. No, I didn't believe that. En ese libro aparecían cosas contradictorias a lo que nosotros enseñábamos acerca de Apocalipsis 10. Isso está errado. What we talked about, Daniel 8:14, he didn't believe that. Lo que fuese que estuviésemos enseñando acerca de Daniel 8:14, And for él no whatever creía en reason, eso. there's a part in there Pero por alguna razón había una parte en ese libro where he argues against the idea that the book of Hebrews was written for Seventh-day Adventists. donde él se quejaba de la idea de por qué el libro de Hebreos sería solamente escrito para los adventistas. And my point is this: O meu Y mi ponto é punto esse. era there isn't any este. Christian organization on planet Earth No existe ninguna organización cristiana en el planeta Tierra that focuses on Christ's work in the heavenly sanctuary as our high priest. que se enfoque en la obra en el santuario hecha por Cristo, Celestial de Cristo, no santuário celestial de Cristo como sumo This sacerdote. book is just for us. Este livro é único. Así que este You libro can't es solamente understand para this book nosotros. correctly if you're not a Seventh-day Adventist. I don't care what the Seventh-day Adventist theologians No say. importa qué digan los adventistas del séptimo día, este libro no puede ser entendido si tú no comprendes lo del santuario celestial. Como os teólogos adventistas dizem. And I'm saying that one of the key elements of the symbol of 81 Y quiero decirles que uno de los elementos más importantes del is símbolo the 81 characteristic of Christ being the high priest. es esa característica de Jesús siendo el sumo When the sacerdote. Lord opened up Cuando el Señor abrió our error, o nosso el error that we had thought that the king of the south was the Soviet Union, en el cual habíamos pensado que el rey del sur era la Unión Soviética, and the Lord opened up that no, you were wrong. y el Señor abrió y dijo, no, realmente no es así, están equivocados. The king of the south is Russia. El rey del sur es é Rusia. a Rússia. One of the proof texts for this Uno de los textos de prueba para is the esto rebellion of Uzziah the priest. era la rebelión de Usías. O sacerdote. And this is a second witness to the battle of Raphia. Isso Y esto aquí es el segundo testimonio para la batalla de And the Rafia. battle of Raphia is midnight. Y la batalla de Rafia es medianoche. And in 2 Chronicles 26, Y en Segunda de Crónicas 26, in verse 16, en el verso 16, but when he was strong, his heart was lifted up. mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su This ruina. king's heart being lifted up is part of the connection with the story of the battle of Raphia in La, Daniel 11. la exaltación del corazón de este rey está haciendo referencia y se conecta con la batalla de Rafia de King Daniel 11. Uzziah's heart was lifted up. Así que el corazón de Usías se enalteció. Foi exaltado. He's going to trespass against the Lord by going into the temple and want to do an offering. Él va a pecar contra el Señor metiéndose al santuario intentando hacer una ofrenda. No altar. And we've understood this to be right here Y nosotros entendimos que eso ocurrió at o the battle ocurre of justo aquí, Raphia, Na batalha de en la batalla de Rafia, midnight. en medianoche. So when this transgression takes place, Así que cuando esta transgresión toma lugar,
there's going to be a priesthood that stands up against him. Tiene que haber un sacerdocio que se levanta contra él y se le opone. And what does the next verse say? ¿Y qué dice el siguiente versículo, 17? Porém, o sacerdote Y entró Azarias tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes. When it says Azariah the priest, who's he? Así que aquí cuando habla sacerdote Azarías, ¿quién es este? Sacerdote Azarias, quem é ele? That's the high priest. Este era el sumo sacerdote. The high priest El sumo sacerdote and 80 priests E 80 sacerdotes y 80 marked. sacerdotes são marcados. at the Battle of Raphia. aparecen aquí en la batalla de I'm Rafia saying that a symbol of this history y son un símbolo entonces de esta historia, is 81. y eso es 81. That's one of the reasons Esa es una de las razones that we put 1909 as midnight. por la cual nosotros colocamos 1909 como medianoche, porque la hermana White tenía 81 años en esa última sesión de la conferencia general. Naquela última conferência que ela frequentou. So I'm wanting you to see 81 as a symbol. Así que sí quería que vieran que el 81 es un símbolo. Kind of warm this morning, huh? Parece que estamos un poco calientes esta mañana. Go to Revelation 8, and what verse do you think we want to go to? Vamos a Apocalipsis 8, ¿y a qué versículo creen que vamos a ir? Vocês acham que a gente vai? Revelation 8, verse 1. Vamos a Apocalipsis 8, 1. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo por como media hora. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, we began teaching the seals nosotros cuando empezamos a enseñar los sellos, ensinar os selos. several years ago. varios años atrás, We upheld the pioneer position of the seals. nosotros sosteníamos la posición pionera de los sellos. We understood certain things about the seals that we needed to understand. Nosotros necesitábamos entender ciertas cosas de los sellos, Coisas sobre os selos que precisávamos entender. And the things that we were understanding about the seals initially, y lo que estábamos entendiendo acerca de los sellos inicialmente, we couldn't recognize the importance of the conclusions that we would draw later on. no teníamos idea de Entender as la importancia acerca de las conclusiones a las que llegaríamos But I just luego. want to tell you here Pero sí quiero que vean aquí that I have used from the very beginning a De que- quote from James White, de que desde el mero principio de este ministerio yo citaba a Jaime White, where James White compares the unsealing of the book of Daniel in Daniel chapter 12 donde Jaime White compara descelado o livro de el Daniel descelo del libro de with the Daniel. line of the tribe of Judah opening the seven seals in the book of Revelation. Él compara la apertura del libro de Daniel con la obra del león de la tribu Okay. de Judá James abriendo White compares el libro en the Apocalipsis. unsealing of the book of Daniel Yo enseñaba de que Jaime White compara el with the desello, la opening apertura of del the libro de seven Daniel seals by the line of the tribe of Judah in con los Revelation 7 sellos 5. que son abiertos por el león de la tribu de Judá en el capítulo 5, en Apocalipsis 5. Long before we got to this point Mucho, in our mucho understanding, antes de que nosotros llegáramos a este punto, ponto no nosso entendimento. I would teach it this way. yo lo enseñaba de esta manera. And by the way, this has got changed. Y por supuesto, al propósito, esto ha cambiado. Some of the little symbols of these reform lines, they get changed along the way. Algunas cosas pequeñas en estos hitos han ido cambiando en las líneas de reforma. Nowadays, Hoy por hoy you'll have a teacher up here, tenemos un teacher, un profesor aquí, and they'll put a waymark there, que él pondría un hito aquí and they'll go IOK. y él pondría incremento de conocimiento. Conhecimento. In English, I don't know what they do in Portuguese. En inglés es IK, aumento what's de that mean? conocimiento. Mas o que é que isso significa? ¿Y qué es lo que Increase of significaba? knowledge. Significaba el aumento del They mark the conocimiento. increase of knowledge. When do they mark the increase of knowledge? ¿Dónde ellos marcan el aumento del conocimiento? 91, 92. 91, 92. So, yes, so my wife's going really Mi esposa dice, ¿en serio? because ¿Pero por she's qué? so ingrained in how we've did it through the years. Porque ella está tan familiarizada con la manera en que lo hacíamos durante los años. She's so familiar with how I've did it through the years Ela está tão familiarizada com como eu fiz isso pelos anos that she never recognized the change.
que ella nunca se dio cuenta de que durante los And años I don't los care hitos han about the cambiado. change. Y yo no estoy I preocupado por el understand cambio. the change. Yo entiendo el cambio. But I'm making a point about the seals. Pero yo quiero marcar algo con respecto a los From the sellos. beginning, the way we marked the increase of knowledge was like this. Porque al principio de este movimiento, cuando nosotros marcábamos el aumento del conocimiento, era haciendo esto. Dessa forma. It was knowledge that continued to grow. Era un conocimiento que aumentaba y aumentaba. And we would take James White's quote, Y agarrábamos la cita de Jaime White, where he says the unsealing of the book of Daniel right here is an increase of knowledge. donde él dice que la apertura del libro de Daniel allí en el tiempo del fin era un aumento de conocimiento, But it was parallel to Christ opening the seven seals. que era paralelo con la obra de Cristo quitando los So we 7 would go sellos. 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros poníamos 1, 2, 3, In both 4. of those illustrations, Y en estas we would ilustraciones, ambas, emphasize a advancing light. enfatizaríamos la luz creciente. Que avança. So I want you to understand that from the very beginning, Así que yo quiero que ustedes entiendan que desde el mero principio, when we spoke about removing the seal, cuando nosotros hablábamos acerca de remover de los sellos, the illustration I would use la ilustración que yo usaría was if you had a band-aid on your hand era que si tú tenías una curita en tu mano, una bandita, and you'd start to take it off and you got hair, so you got to take it y off cuando te la slow. empiezas a quitar, los pelos se pegan a la curita y eso duele. You know, it's not just a singular point in time. Entonces que el quitar de un sello no era un punto But there específico de reaches a tiempo, point in time where you finally just go boom. sino que era un proceso y luego hay un momento donde finalmente sale y Now de I'm saying repente. that because of this. Y yo decía eso por esta razón. There is a teaching in this movement Hay una enseñanza en nuestro movimiento that, as far as I understand, is correct. que hasta donde yo la comprendo es correcta. They're going to teach that in 2014 the seventh seal was removed. Ellos van a enseñar que en 2014 el séptimo sello fue quitado. I'm saying the seventh seal is removed right here. Pero yo digo que el séptimo sello es quitado allí después de la medianoche. But I don't have a problem understanding that the Band-Aid began to come off back here in 2014. Pero yo no tengo ningún problema diciendo que la bandita empezó a ser arrancada en 2014. Vida em 2014. Because that's how I've always understood it. Porque yo también lo entendí así siempre. And that's how the pioneers understood it. Y eso es como los pioneros lo entendieron. When the pioneers defined the seals, they never identify a singular historical point in time. It's Porque a history. cuando los pioneros identifican en la apertura de un sello, ellos nunca lo colocan en un punto específico de tiempo. So if any of you have been taught Así que si alguno de ustedes fue that enseñado the seventh seal is removed in 2014, de que el séptimo sello fue removido en 2014, and it makes you go like this, y eso te hace sentirte así como because I'm going to tell you asustado, it comes off at midnight. yo te voy a decir algo Sai à meia-noite. de que realmente el sello sale en la medianoche y no es una I'm saying the seventh contradicción. seal's removed right here. Por lo cual yo digo, el séptimo sello es removido And the allá en seventh esa seal is historia. removed Y cuando el séptimo sello sea in removido, Revelation 7 verse 1. es removido de hecho en Apocalipsis 7, Is it? 8:1, 8:1. 8:1. Oitaun. Okay, En 81. Apocalipsis 8:1. Y So what 8:1 does significa verse 81. 2 say? Que o verso Así que, ¿qué 2 dice el verso 2 del capítulo Vi 8? os 7 anjos que Y vi a estavam los 7 diante de ángeles que Deus, estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas 7 trompetas. Who are the angels with the 7 trumpets? ¿Quiénes son los ángeles con las 7 trompetas? I'm not overtime yet, am I? No. We have 15 minutes. Okay. Who are the angels with the 7 trumpets? ¿Quiénes son los ángeles con las 7 trompetas? That's Revelation 8 and 9, is it not? Eso es Apocalipsis 9 y So the 8. 7th seal Ocho y is nueve, ¿sí o being no? removed, Então, Así que cuando el séptimo sello es removido and as the 7th seal is removed, there's 7 angels with 7 trumpets. y al ser los 7 sellos removidos vienen 7 ángeles con 7 trompetas, And what I want you to understand y lo que quiero que entiendan entenda is that those angels did their work es que esos ángeles hicieron su obra in response to a Sunday law. en respuesta a una ley dominical. ¿No? Do you know what I mean? Las trompetas. ¿Saben lo que yo me refiero cuando digo eso? What would that mean? ¿A qué me refiero? significa Is that in chapter 8 there's going to be 4 trumpets Es que en el capítulo 8 hay 4 trompetas that come into history and they punish Rome. y estas 4 trompetas castigan a Roma. e Roma. For what?
¿Y para qué la castigan? For ¿O this por qué? event right here. Por causa desse evento Porque bem hay un aqui. evento antes, What took place in 321, 321? que tomó lugar en el año 321. The first Sunday law by Constantine. La primera ley dominical por Constantino. And in response to that Sunday law in the Roman Empire, these 7 trumpets began to bring judgment on Rome. Y en respuesta a esa ley dominical romana, empezaron las 4 trompetas a golpear a Roma. As trombetas começam a punir Roma. But in 538, En the 538, papacy is going to put a Sunday law in place. el papado va ahora a establecer su propia ley dominical. Then you have the 5th and the 6th trumpet. Y luego entonces viene la quinta y la sexta trompeta, Islam. el And the Islam. pioneers say that Islam is raised up to chastise an apostate church. Y los pioneros dicen que el Islam fue levantado para castigar a una iglesia apóstata. But this is a Sunday law. Entonces, el 321 es una ley dominical y en el 538 hay una ley So dominical. these trumpet angels Entonces, estos ángeles con sus trompetas represent God's judgment because of Sunday laws. representan el juicio de Dios causado por las leyes dominicales. But brothers and sisters, if you take the 7 trumpet angels Así que, hermanos y hermanas, cuando tú agarras los ángeles de las 7 and then in a trompetas parallel column, y lo pones de manera paralela en una you take columna the 7 last plagues, con las 7 últimas plagas, As últimas 7 pragas, you will find they are identical. tú vas a identificar que son idénticos. The angels that pour out the 7 vials of God's wrath are the same angels that blow the trumpet in that history. Los 7 ángeles que derraman las 7 plagas de Dios son idénticos a los ángeles que suenan las 7 trompetas en Apocalipsis 8. So what I want you 9. to see Entonces lo que yo quiero decir is when the 7th seal is opened in this history, es que cuando el séptimo sello es abierto en esta the 7 historia, trumpet angels are here. los 7 ángeles con sus trompetas también están aquí, They're standing right there, están parados justo allí, ready to do their work. preparados para hacer su obra. And what is their work? ¿Y cuál es la obra de ellos? Their work is to bring judgment upon men that pass Sunday laws. El trabajo de las trompetas es pasar castigo sobre aquellos que proclaman leyes dominicales. ¿Y cuándo viene la primera ley dominical? Not a prophetic Sunday law, No una ley dominical profética, not the 2014 Sunday no law, la ley dominical de 2014, de 2014. not even the Battle of Raphia Sunday law. Ni When's siquiera the con first la- Sunday law ni that you siquiera can la ley actually say dominical is de a Sunday Raphia. law? Nem sequer o decreto dominical de Ráfia. Onde está ¿Dónde está la primera ley o dominical? decreto dominical? It's right there. Bem aqui. Está So as the Lord is en opening the el clamor de seventh seal, medianoche. Então, ao Senhor está abrindo o sétimo sello. Así In que verse 2, cuando se abre el he's séptimo letting you sello, know el verso 2, that the judgments of God are right there getting ready to happen. ahí vienen los juicios de Dios con las trompetas, justo ahí, preparados. Do you follow me? ¿Me pueden seguir? Now, if you have the notes, Si ustedes tienen las notas, you'll find something that we've had in the public record for a long time. ustedes van a encontrar algo que nosotros tenemos en el registro público por bastante Under tiempo, the subtitle of Silence in Heaven. bajo el subtítulo de Silencio en el Because cielo. when he opens the 7th seal, Porque cuando se abre el séptimo sello, there's silence in heaven. dice que hay silencio en el cielo. No céu. And I want you to see here upon several witnesses Y yo quiero decirles que, basados en varios that testigos, whenever there is a major salvational history, de que donde quiera que haya algún evento salvífico importante, whenever there is salvación. a major salvational history, donde sea que en la historia hay un evento importantísimo en la salvación, all heaven stops el cielo se para to watch. para mirar. You know, in our church services, Ustedes saben que en nuestros servicios religiosos in en a la meeting iglesia, like this, en un meeting como este, en un the encuentro, reality of it is la realidad sobre eso, sobre that the esto, person that's up here speaking and even the person that's translating es que the las speaking, personas que están paradas allí hablando y también el que traduce, Está traduzindo quem está falando. they represent the voice of God. ellos representan la voz de Dios. And when we're in church, Y cuando nosotros estamos en la iglesia, we sometimes don't remember that. muchas veces a veces ni lo recordamos. But could you imagine if in reality, ¿Podrían imaginarse si en realidad, if it wasn't my brother Wesley and myself here,
que si no fosse fuésemos meu irmão yo Wesley y Wesley los que eu estamos aqui, aquí, if it was actually Jesus standing here, si fuese literalmente Jesús allí parado, speaking, hablando, do you think any of us would be talking to our wives or to our children or to each other? ¿ustedes creen que estaríamos hablando con nuestras esposas o con nuestros hijos o con quien sea? Would we be looking at our smartphones? ¿Será que estaríamos mirando nuestros celulares? That's my point. Ese es mi punto. At every major salvational history, Mi punto es que cuando hay un evento importante en la historia de la all of salvación, God's creation toda la creación de Dios stops to watch it. se para y se detiene para mirar. This is too important to be doing anything else. Esto es demasiado importante como para ponernos a hacer otra cosa. So we have a quote in here from the Spirit of Prophecy, Volume 1, page 42. Por lo cual tenemos una cita aquí del Espíritu de Profecía, volumen It says, 1. the news of man's fall spread through heaven, every heart was hushed. Eu tô tentando baixar aí. Página 29. Eu não tô com o meu aqui ainda. As novas da queda do homem se espalharam. Las nuevas de la caída del hombre se esparcieron a través del cielo Was y the las fall arpas of Adam todas and se Eve a pararon. major salvational history? ¿Será que aquí la caída de Adán fue un evento principal importante en la historia de la salvación? Silence. Por supuesto, y hubo Next silencio. quote. Próxima cita, la Desire cruz. of Ages 693. Primero la caída, silencio en el cielo, la cruz, el Christ deseo de on the todas las cross. gentes. Cristo na cruz. It says there was silence Dice, in heaven. É dito Dice que houve hubo silencio en el Was the cielo. cross a major salvational history? ¿Será que la historia de la cruz es una historia de la salvación, un evento importante en la historia de salvación? Great Controversy 641. grande conflito. El conflicto de los The siglos, second coming of en la Christ. segunda venida de Cristo. The angel's song is hushed and there is a period of awful silence. Dice que hubo silencio de los cánticos de los ángeles y un tiempo de terrible Is silencio. the second coming of Christ a major salvational history? ¿Y será que la segunda venida de Cristo es un evento primordial en la historia de la salvación? Ministry of Healing 437. Ministerio del buen vivir, Speaking of the Day of Atonement, Falando do dia da hablando expiação. del día de when the expiación, high priest went into the most holy place. cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, Lugar santíssimo. Silence sets in. había silencio que tenía que hacerse. Estabelece. And in those references, that's 1, 2, 3, 4, 4 references that we Y gave aquí you. di unas 4 referencias, São 4 referências que nós temos aqui. In every major salvational history, por lo cual en cada evento primordial de la historia de la there's salvación silence in heaven. hay silencio en el cielo. And what does Revelation 8 verse 1 say? ¿Y qué dice exactamente Apocalipsis 8.1? And when he opened the seventh seal, Que cuando abrió el séptimo sello, there was silence in heaven. hubo silencio en el cielo. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Media hora. Half an hour. Metade de uma hora. Half an hour. Metade de uma hora. ¿Media hora? What's half an hour? ¿Qué son media hora? ¿Qué es media hora? What's an hour? We know an hour, month, day, and a year from Josiah Litch's calculation, right? Bueno, de los cálculos de Josías Litch sabemos cuánto es el año, día y la hora. 7.5. ¿Cuánto es una hora? 7.5. What's an hour is 15 days? ¿Cuánto es una hora? 7, 15 días. ¿Qué es media hora? 7.5. 7.5. Estoy traduciendo. Ya lo puso. 7.5. 7.5. There's silence in heaven. Había silencio en el cielo. This is a major salvational history. Así que en este evento primordial en la historia de la The salvación, church triumphant has now been purified. la iglesia triunfante fue purificada. The offering has been prepared. La ofrenda ha sido preparada. Humanity has combined with divinity La- among the priests. La humanidad y la divinidad se unieron en los sacerdotes. The priesthood has been prepared to serve. El sacerdocio ha sido preparado para servir.
The throne of David is about to be established on planet Earth. El trono de David está a punto de ser establecido en el A mundo. first fruit offering is going to be lifted up that begins to call in the Levites. La ofrenda de las primicias está a punto de ser levantada para llamar a los levitas. Começar a chamar os levitas. And there's silence in heaven for a half an Y hour por eso hay un silencio en el cielo por media hora, as the 7 last plague angels get ready to strike planet Earth in judgment for the Sunday law crisis that's about to begin. mientras los 7 ángeles de las 7 plagas se preparan para lanzar esas copas sobre la tierra, juzgándolas por las leyes dominicales. You see the logic? Vocês conseguem ¿Pueden ver la lógica? Verse 3. Verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao Y altar. vino otro com ángel incensários de ouro. y se puso en pie delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. E verso 4. Verso 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Deus. What's being marked here, brothers and sisters? ¿Qué está siendo entonces marcado aquí? Una oración. Prayer. Oração. Here's Solomon's prayer. Aquí viene la oración de Salomón. And when Solomon finishes his prayer, Y cuando Salomón termina su oración, what happens to the offering? ¿qué ocurre con la ofrenda? Verse 5. Verso 5. Verso 5. E o anjo tomou o Y el ángel incensário, tomó el incensario y lo llenó del fuego del do altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Relâmpagos e terremotos. Fire comes down out of heaven on the offering. Desciende fuego del cielo encima de la ofrenda. And the next verse begins to tell us about these angels bringing the judgments. Y luego el siguiente verso nos empieza a hablar de los ángeles que vienen después del clamor de medianoche. Amén. Did you follow the logic? Vocês conseguem ¿Pueden seguir la lógica? If you follow the logic, just raise your hand. I have a point to make. Si ustedes siguieron la lógica, por favor levanten su mano porque tengo un punto que hacer aquí. You followed the logic Si usted sigue la lógica, because you could see it laid out in Moses' tabernacle and Solomon's temple. si ustedes pueden seguir la lógica es porque pueden entender el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Templo de Salomão. You followed the logic Você seguiu a Si usted lógica sigue la because it lógica, was derived from the pattern, es porque está derivada de un patrón, how the priests were consecrated and when they began to work. de cómo los sacerdotes son consagrados y luego cuando comienzan a trabajar. You followed it all because it's the pattern of the scriptures concerning the temple and its services. Se puede seguir la lógica porque sigue el patrón de la Biblia hablando del templo, empezando a obrar, a hacer servicio. Louvado seja Deus. Shall we pray? Así que alabado sea Dios y vamos a orar.